So we have to start our class, our normal class. We have to speak about what we did on last classes, qué hemos hecho en las clases anteriores. Aparte de ver superlativos, comparativos, ¿qué más? ¿Qué más hemos hablado? ¿O qué se recuerdan? ¿Qué trabajaron con Charlie? ¿Qué otras cosas podemos manejar? ¿Nada más? ¿Solamente comparativos y superlativos? Y también sobre pues lo de las voces, Ok, lo de voz pasiva y activa, si no estoy mal. ok. Bueno, antes de poder meternos de lleno a hablar de voz activa y voz pasiva, tenemos que ver un tema, o bueno, dos temas muy importantes, que son pasado simple y presente perfecto. So today we are going to start with our normal class, speaking about irregular and regular verbs. Do you know what is a regular verb? Do you know what is an irregular verb? No. Okay, good job. That's okay. Today we are going to speak about that. Today we are going to practice. We are going to recognize what is the meaning of regular and irregular verb. Vamos a tratar de mirar qué es esa vaina, para qué sirve. De igual forma, les voy a pedir que tomen apuntes porque de aquí en adelante todo tiene que ver con el producto final de este periodo. ¿Listo? Entonces, an irregular verb and a regular one is a verb that when we speak in English, they change. ¿Qué pasa? Los verbos regulares e irregulares tienen unas características semejantes. Lo único que hay de diferente es la escritura. ¿Qué pasa? Cuando yo escribo los verbos regulares e irregulares en el inglés, pues tienen una terminación diferente. Los puse ahí en pantalla como para que lo reconocieran. Vamos a reconocer el día de hoy el uso del pasado simple, cuál es la forma de escritura y cuál pues finalmente es la tarea del día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? No, profe. Okay, let's start. So, first of all, as I told you, we are going to speak about the simple past tense. It is really important because, as you know, you have to recognize the use of different verbs. In this case, we're going to start with our simple past tense. And in addition, this kind of tense is a little bit complicated, but paying attention to the change of a verb. El pasado simple es un tiempo gramatical normal, es la misma cuestión. Lo único que lo hace complicado es esa lista de los verbos. Ustedes me dirán, profe, ¿qué es esa vaina? No recuerdo bien si yo les envié esta lista. ¿No es cierto? Espérenme, yo la busco por aquí para mostrárselas directamente en pantalla. Resulta que esa lista de verbos, si yo la tengo, si yo la encuentro en un diccionario o si la tengo de esta forma que ya es virtual, pues es donde yo voy a encontrar cuál es la diferencia entre verbos regulares e irregulares. Ya la vamos a denotar un poco mejor, pero por ahora vamos a verla así. What happened? When I write a irregular verb in a sentence, it changes. Look at this. When I
when I want to say surgir in a past form, I have to say arose. Cuando yo quiero hablar de una acción en pasado, ese verbo cambia. O en pasado participio, también cambia. ¿Qué es el pasado participio? El pasado participio es la forma del verbo que me ayuda a mí a decir que eso ya está hecho. Por ejemplo, arise, surgir. Arose, surgió. Arisen, surgido. Este tipo de verbos tiene como cualidad que cambian su escritura, su forma de escritura, por ejemplo, arise, arose, arisen, o de igual forma mantienen su forma de escritura, bet, 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 apostar. So, how can I say apostar in a past form if it is the same in a present tense? ¿Cómo hago yo para diferenciar la palabra bet en presente que la palabra bet en pasado? Simple y sencillamente por el adverbio de tiempo. Les estoy mostrando solamente qué es esta cuestión de los verbos. No les estoy explicando nada todavía para que no se me vayan a asustar, no se me vayan a confundir. So, and now we are going to speak about the regular verbs. As you see on your screen, como ustedes pueden ver en su pantalla, solamente los verbos regulares tienen una ed al final. Sigue siendo el mismo verbo, solamente que con ed. Aceptar, aceptó, aceptada. ¿Cómo los utilizamos? ¿Será que hay unos que se utilizan en una cosa y algunos no? No. Simple y sencillamente, cualquier verbo es válido en cuanto al presente simple. Vamos a ver cuáles son los usos, vamos a ver qué es esta cuestión de el pasado simple, cómo hacemos oraciones. La idea es que si ustedes no entienden algo, pues vayan preguntando, ¿listo? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda, chicos? No, señor. No, profe. Okay, let's continue. For example, in this case, we are going to speak about the simple past tense, speaking about the meaning and the use. Also, we are going to speak about the form or structure. And finally, we are going to speak about the handwork. In the first place, we have to be clear here because, as you see, the simple past tense is a different form it's a different kind of tense where you can write a sentence paying attention to this kind of verbs. El pasado simple es una forma muy diferente de escribir alguna forma del pasado simple. ¿A qué me refiero? Las acciones que se escriben aquí son todas aquellas que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo cumplí años el 22 de julio. ¿Seguí cumpliendo años? No. Solamente digo que se cumplió años en esa fecha y listo. Eso es lo que sucede con el pasado simple. El pasado simple siempre hay que tener en cuenta esa acción que empezó en el pasado y que terminó allá mismo. Por ejemplo, ¿qué clase estudiaron ayer? Química, biología, ensayo. Pongamos la clase de química. Química y biología, por Listo. ejemplo. Pongamos la clase de química. Chemistry. Started. ¿A qué horas fue la clase? 7. A las 7. At 7 a.m. That's it.
yesterday. Listo. La clase de biología empezó a las 7 de la mañana del día de ayer. ¿Qué pasa? Este verbo que está aquí me está indicando que esa acción fue en pasado. ¿Por qué? Pues porque ese verbo está en pasado. Ese verbo me está indicando cuándo se realizó esa acción. ¿Listo? Entonces, seguimos. To be a little bit clear, para ser un poquito más claro en cuanto a la realización de una actividad, you have to pay attention to something that is called time expressions. Tenemos que tener en cuenta algunas expresiones de tiempo que son como básicas para hablar en pasado. For example, in this case, yesterday, last month, last year, last week, ago, in, and the year. Póngame mucha atención por aquí. Tenemos algo que se llaman expresiones de tiempo. Estas expresiones de tiempo me ayudan pues a ser un poco más claro en cuanto a mi escritura. ¿Sí? Como para que los verbos que no pueden cambiar, los verbos que no tienen un pasado simple, se entienda que estoy hablando en pasado. Y ahorita se van a dar cuenta para qué es todo esto, para qué es toda esta carreta que estoy hablando. Resulta que hay expresiones de tiempo que son específicas para cada tiempo. Por ejemplo, si yo voy a hablar de hoy, ¿será que estoy hablando en pasado? Hoy, today, ¿es pasado? No, ¿No es cierto? ¿Por qué no? Porque porque sí. si yo digo hoy, Profe, Ujú. pues es hoy, ¿cierto? Presente. profe, Dime, Angeli. pero digamos que yo estoy hablando de la mañana, entonces no sería pasado porque fue en la mañana. Puede ser tomado como pasado, pero si tú especificas eso. Por ejemplo, yo estoy en la tarde y yo dije, hoy en la mañana yo tuve clase con décimo. Pero para eso se utilizan otro tipo de expresiones de tiempo que ya vamos a ver. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál es una de las que ustedes conocen? ¿Cuál es una de las que ustedes utilizan? Por ejemplo, para decir la acción que realicé el día anterior, ¿cómo se dice, por ejemplo, el día anterior o ayer? ¿Cómo se dirá ayer? Igual, Dime. Yesterday. Yesterday. Perfecto. Listo. Yesterday. Yesterday. Ayer. El día anterior. ¿Listo? ¿Qué sucede con ese yesterday? Yesterday yo lo puedo utilizar de varias formas. Por ejemplo, yesterday I went to my friend's. Ayer yo fui a la casa de mi amigo o mi amiga. Pero así como lo escribí así, puedo decir I went to my friend's house yesterday. ¿Qué sucede? Yo lo puedo poner al principio o lo puedo poner al final. Final, principio. ¿Qué pasa con esas expresiones? Esas expresiones, para poderlas poner al principio, se debe poner esa coma. Ya van a entenderme un poco mejor cuando veamos la estructura. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, bueno. Esa es la primera expresión de tiempo.
la primera expresión de tiempo como más sencilla, como la que siempre se utiliza, como ese comodín, como se dice por ahí. Ay, profe, porque la otra. No, espérame, es que agrandé fue el otro espacio, por eso se desapareció. Subámoslos por acá. Listo. Tenemos la segunda. La segunda es un poquito más fácil, o bueno, un poquito más sencillo de entender, puesto que es la palabra last. ¿Qué me dicen que significará last? ¿O qué tendrá que ver esa palabra last? ¿Por qué pongo esos 3 punticos ¿No al es final? antes? Dime. ¿No es antes? Sí, sí puede ser tomado como antes. ¿Qué pasa con ese last? Póngame mucha atención, chicos. La palabra last es muy diferente a lo que significa yesterday, a lo que significará el otro, o bueno, la otra expresión de tiempo, porque es que este last puede ir acompañado de algo. Last week, last year, last month, last Monday, lo que yo quiera, siempre y cuando, pues obviamente sea un tiempo específico. ¿A qué me refiero? Así como puedo decir yo la semana pasada, puedo decir el mes pasado. ¿Qué ven ustedes ahí en común? ¿Qué ven ahí en esas expresiones de tiempo que les puse en común? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Singular, plural? ¿Hay una cantidad grande, una cantidad pequeña o algo así? ¿Qué dicen? Vean. Estas expresiones que están aquí están en singular. Es decir, la palabra last se enfoca siempre y más que todo en hablar de tiempos que son singulares, lugares de tiempo o expresiones de tiempo singulares. Por ejemplo, yo digo la semana pasada, es decir, hace 8 días, last week. We spoke about superlatives last week. Nosotros hablamos de superlativos la semana pasada. Una sola semana, es decir, hace 8 días. También lo podemos utilizar de esta forma. Last week. We spoke about superlatives. ¿Qué es lo que diferencia la palabra last de la palabra que sigue? Que este es para singular. Siempre vamos a ver esa expresión de tiempo que es mezclada con otra expresión de tiempo que es singular. La semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el lunes pasado, la mañana pasada, como lo decía ahorita Angeli, para expresar algo en singular. Esta mañana, la tarde pasada, utilizo la palabra last. Por último, tenemos otra expresión que esta vez empieza con los 3 punticos y se escribe ago. ¿Cuál será la diferencia entre last y ago? ¿Quién ha visto en películas ese ago? Yo, pues, como a los años siguientes o algo así, ¿cierto? Sí, es para hablar de varios años, meses, semanas, lo que yo quiera decir. Es decir, algo plural. 2 years ago,
3 weeks ago, 8 months ago, no sé, 10 minutes ago. Es lo mismo que el anterior, es lo mismo que last. ¿Qué es lo que hace cambiar ese last por ese ago? La cantidad de tiempo. Acá dijimos que era para 1. Este era para 2 o más. Entonces, por ejemplo, ¿hace cuánto empezó la cuarentena? 7 meses, ¿verdad? Quarantine started 8 months ago. La cuarentena empezó hace 8 meses. Igual, 8 months ago, quarantine started. Quarantine started. Listo. La misma situación. Si lo queremos poner al final, lo ponemos. Si lo queremos poner al principio, lo ponemos, pero lo separamos con una coma. Esas son las expresiones de tiempo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? No. ¿Es claro? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Esas son las únicas o hay más? Son como las más comunes. Son como las más utilizadas. Se pueden utilizar algunas otras, por ejemplo, that. La palabra that. Para expresar esa mañana, es decir, la semana, esa mañana que yo quise decir. También puedo decir those, pero esos son un poquito más o menos comunes. Si yo quiero especificar un año, ay, ese se me olvidó, perdón. Lo especifico con la palabra in. In. ¿Qué significa in? En. Entonces yo ese in puedo poner cualquier año. In 1996, I was born. En 1996 yo nací. I was born in, voy a poner otra cosa, 1996. La palabra in específicamente con el año. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? ¿O la Segunda? 1935, ¿Esa cuál fue? la segunda. Listo. Second World War started on 1935. In. ¿Por qué lo confundo con on? Porque on se utiliza para hablar específicamente de un mes, pero pues eso no lo vamos a profundizar ahorita. La diferencia entre estas expresiones de tiempo que ustedes van a poder ver en este tiempo gramatical son muy importantes, chicos. Hay que reconocerlas porque se necesita reconocer cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Listo? Entonces, vámonos de una vez para la presentación nuevamente. Ejemplos, aquí en la presentación. I saw Maria yesterday. Yo miré a María ayer. Last Friday,
The students took their spelling and vocabulary test. El viernes pasado, los estudiantes tuvieron o tomaron su examen de vocabulario y de pronunciación. They got married 2 years ago. Ellos se casaron hace 2 años. Esas acciones ya terminaron. Hay que tener en cuenta. Ustedes me van a decir, profe, pero si ellos se casaron, todavía siguen casados. Sí, pero como tal, casarse, obtener, pues, o la bendición de Dios, o casarse por medio de un notario, se hace un solo día. Acción que empezó y terminó en el pasado. ¿Listo, chicos? Porfa, me hacen un favor, volvemos a ingresar. Gracias.